trabajo de grado titulado Fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en la ubicación y principio de orden de las fracciones propias y su expresión decimal en la recta real, a través de los recursos digitales GeoGebra y Wolfram Alpha, con los estudiantes de noveno grado de la institución educativa rural Montenegro de Taraza, Antioquia. Quien les habla, Wendy Hurtado, y el director de grado es Freddy Aponte para la Universidad de Cartagena. Tenemos el planteamiento del problema. Se tiene en primer lugar la percepción errada de las matemáticas, siendo un área de poco interés por parte de los estudiantes, generando obstáculos epistemológicos o bien obstáculos cognitivos asociados al razonamiento matemático. Tenemos la carencia de saberes que, según Ausubel, en los seres humanos el aprendizaje significativo se da cuando la información se conecta o interactúa con ideas previamente adquiridas en la estructura cognitiva. En las matemáticas sabemos que es crucial porque sin saber realizar un procedimiento no podremos realizar otro. Tenemos la naturaleza del lenguaje matemático, que cuando se habla de números racionales puede representar un conocimiento un poco difícil en la aplicación por su lenguaje denso, terminologías complicadas y conceptos particulares de ese tema pueden llegar a producir confusión, incluso apatía en los estudiantes. Tenemos por último un bajo nivel en las pruebas de estado en el ámbito de las matemáticas, lo cual evidencia que existe una situación, problema que va directamente afecta los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Tenemos el problema de investigación, cómo lograr el fortalecimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la ubicación y principio de orden de las fracciones propias y su expresión decimal en la recta numérica con los estudiantes de noveno grado en la institución educativa rural Montenegro. Entonces nos lleva al objetivo general: desarrollar una estrategia didáctica a partir de recursos digitales, GeoGebra y Wolfram Alpha que permitan el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en la ubicación y principio de orden de las fracciones propias y su expresión decimal en la recta numérica con los estudiantes de noveno grado en la institución educativa rural Montenegro. Tenemos los objetivos específicos. En primera medida, determinar las principales dificultades que presentan los estudiantes, diseñar cada una de las actividades de la estrategia, implementar la estrategia y por último, evaluar el impacto de dicha estrategia. Tenemos el marco referencial que enmarca los 4 marcos: el contextual, normativo, teórico y conceptual. En primera medida tenemos el contextual, que nos habla de que la institución educativa se encuentra en el corregimiento de Barro Blanco, que consta de 3 jornadas, mañana, tarde y sabatino, una población aproximada de 600 estudiantes, un rector y 18 docentes, los estratos son 1 y 2, la economía del lugar es ilícita, principalmente la coca, los grados van de transición a 11 y existen grupos armados al margen de la ley. Está rodeada de bares y discotecas, la institución está rodeada de bares y discotecas y el corregimiento está rodeado de quebradas. Aquí podemos ver la fachada de la institución y el link de Google Maps para ubicarla. En cuanto al marco normativo, tenemos a nivel internacional las leyes que regulan la relevancia de la ubicación a nivel mundial, principalmente en las tecnologías de la información y las comunicaciones, según las directrices de la UNESCO. También tenemos a PISA y la Agenda 2030, que nos tiene como la educación como un derecho fundamental. Tenemos a nivel nacional decretos y normas, leyes que regulan la educación en Colombia como un derecho también fundamental, que haya un acceso a los recursos digitales, que busca que los colombianos, específicamente los jóvenes y niños en este nivel competitivo, estén a nivel competitivo en cuanto a nivel internacional, y que el Estado también sea responsable de garantizar una educación de calidad como un derecho fundamental. Y tenemos a nivel institucional el proyecto educativo, el PEI, que lo que busca es estar alineado con las políticas nacionales de inclusión y de calidad educativa, y tenemos los derechos básicos de aprendizaje, que son herramientas que orientan la planificación educativa en Colombia, asegurando los contenidos curriculares en todas las instituciones educativas, en este caso en las matemáticas. Tenemos el marco teórico que sustenta pues la teoría del problema. En primera medida tenemos la enseñanza y aprendizaje. Nos dice que el aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información
se conecta de manera no arbitraria y sustancial con con lo que el estudiante ya sabe. Tenemos la enseñanza mediada por las TIC, que según Cole y Monereo, la integración de las TIC en los procesos educativos permite el desarrollo de entornos de aprendizaje más interactivos, más colaborativos, lo que se traduce en una construcción del conocimiento. Tenemos las TIC en la educación matemática, que según Thomas y Palmer destacan que las TIC tienen el potencial de mejorar la enseñanza de las matemáticas al proporcionar entornos de aprendizaje interactivos que promueven la exploración y el conocimiento. Tenemos el marco conceptual en primera medida, que es una fracción propia. La fracción propia es una fracción en la cual el numerador es menor que el denominador y en un rango la vamos a encontrar siempre entre 0 y 1. Tenemos el principio de orden, que según Puck nos dice que es establecer hay una existencia de un límite inferior y un límite superiores en un conjunto de números reales. ¿Qué número es mayor? ¿Qué número es menor? El número racional, que según Stewart y Toll, es cualquier número que esté expresado como un cociente A sobre B, en donde B o el denominador no puede ser cero. Tenemos las TIC, que según Cole y Monereo la definen como un conjunto de dispositivos y sistemas digitales. Ahí tenemos las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las herramientas digitales en la enseñanza del número racional, que según García nos dice que el uso de software educativo y aplicaciones en la plataforma en línea permite a los estudiantes explorar y manipular fracciones, decimales y porcentajes de manera visual e interactiva, lo que contribuye a una mejor comprensión y retención de los conceptos, lo cual queremos nosotros con esta investigación. En la metodología de investigación tenemos en primera medida un enfoque cualitativo que busca comprender, interpretar y describir los fenómenos sociales. ¿Ya? Lo que busca es describir fenómenos de tipo descriptiva, que según Sampieri, la investigación descriptiva tiene como propósito principal la caracterización detallada de un fenómeno. Tenemos el modelo de investigación acción participante, que es un enfoque que combina la investigación y la acción para poder abordar problemas específicos de comunidades y contextos particulares. Tenemos la población y la muestra, que según Hurtado y Toro no se elige al azar sino a conveniencia. Y acá hablamos un poco más de lo que es la población. La población, según Cohen, 2011, un conjunto de autores explican que en investigaciones educativas, especialmente en el ámbito de la enseñanza, se puede tomar la población disponible, en este caso los estudiantes, como muestra, especialmente cuando el número de participantes es pequeño. En este caso la población es el grado noveno y la muestra viene a ser los 15 estudiantes del grado noveno entre los 14 y 16 años. Tenemos las categorías de estudio, que la primera categoría nos habla de las dificultades en la ubicación y principio de orden. La subcategoría sería el concepto de la fracción propia, orden de fracciones, expresión decimal, y el indicador sería la identificación de errores en la ubicación de fracciones, el nivel de comprensión del concepto de orden, que va mayor, que va menor. La estrategia didáctica como segunda categoría. Actividades de ubicación en la recta numérica, el uso de recursos digitales. Y el indicador sería la creación de actividades digitales interactivas y la adecuación de contenidos según las dificultades encontradas. Y por último tenemos la categoría de aplicación de recursos digitales en la educación. Aquí tenemos como la subcategoría pues lo que es GeoGebra, Wolfram Alpha, WhatsApp y Genially. Y el indicador sería el nivel de interacción de los estudiantes con los recursos digitales y la capacidad de aplicar los conceptos en la recta numérica. Tenemos las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la técnica de diagnóstico. El instrumento que utilizamos fue la prueba diagnóstica, un cuestionario, y tenemos la entrevista también. En cuanto a la observación, el diario de campo, la técnica evaluativa, tenemos el cuestionario tipo de evaluación o post-test. La ruta de investigación nos tiene en primera medida la identificación de la situación problema, en segunda etapa el diseño de la secuencia didáctica, en tercera etapa la implementación de la propuesta pedagógica y la cuarta etapa la evaluación de la implementación de la propuesta. En cuanto a las técnicas de análisis, tenemos la valoración de los instrumentos por expertos,
En este caso, Jesús David Pérez Herrera, de la ciudad de Barranquilla, fue nuestro experto evaluador. Él miró los indicadores de claridad, objetividad, coherencia y demás, y con una escala de valoración de 1 a 5, siendo la valoración cuantitativa de 4, muy bueno en la parte cualitativa. Y tenemos en la parte de técnicas de análisis de los datos, vamos a utilizar el uso de la estadística básica en cuanto a los porcentajes y proporciones. En cuanto a la intervención pedagógica, tenemos la primera fase aquí, lo que fue la prueba diagnóstica, que tuvo como objetivo determinar las falencias que pudieron haber tenido los estudiantes en cuanto a las fracciones propias. Y tenemos también la realización de una entrevista que trajo consigo, pues, el mirar qué conceptos previos tenían los estudiantes, mirar si han interactuado con alguna herramienta digital en esa fase. En la fase de desarrollo tenemos varias sesiones. Una sesión de una clase con apoyada en Geniali. Aquí en la parte de abajo amarilla tenemos el link de Geniali, donde los estudiantes podían ingresar a las calculadoras de GeoGebra y Wolfram Alpha. En el caso de GeoGebra, descargarla en sus celulares. También tenemos una sesión del uso de la herramienta, en donde ellos podían interactuar con la herramienta. Luego tenemos la fase de consolidación y práctica, en donde se les mandó por vía WhatsApp el link para que ellos pudieran ingresar, manipularla según lo visto en clase y retroalimentar vía WhatsApp a la docente investigadora si comprendían o no comprendían, qué inquietudes tenían. Y por último tenemos la fase evaluativa con una evaluación post para poder comparar si hubo un impacto de la implementación de la estrategia. Aquí tenemos lo que es la interfaz de lo que ellos podían ver en la sesión de Geniali. Aquí podemos ver que ellos podían darle clic y se introducía en GeoGebra y aquí en Wolfram Alpha. Esta es la interfaz con cada uno de los pasos que ellos debían llevar a cabo. No está de más decir que se utilizó esa herramienta como la clase en Geniali para que ellos pudieran ingresar, mirar paso por paso e ir al ritmo de cada uno de los estudiantes. En cuanto a los análisis de resultados, pues se tiene que dentro de este proceso la técnica de análisis se realizó de forma manual, especialmente la estadística básica, como ya le había dicho, de porcentajes y proporciones. La primera pregunta en la fase diagnóstica del cuestionario fue ¿qué entendía por fracción propia? En la pregunta, el 87% de los estudiantes no respondió correctamente, confundiendo las fracciones homogéneas con las propias. Recordando que las fracciones homogéneas es que tienen los denominadores todos iguales, mientras que las fracciones propias tienen el denominador mayor al numerador. En la pregunta 2, los estudiantes cometieron el mismo error. La pregunta 4 es una adaptada de una prueba ICFES en donde tenían 4 opciones de respuesta y el estudiante debía ubicar dónde podía el rango, donde siempre iba a encontrar una fracción propia. Tan solo el 13.33% de los estudiantes, es decir, 2, seleccionaron la opción correcta, es decir, la A. Y el 87% de los estudiantes no tienen claro que el concepto del rango en el cual van a encontrar una fracción propia, que es entre 0 y 1. La pregunta 7, los estudiantes debían, de un nivel de complejidad un poco más alto, él debía dibujar la escala numérica y comparar las fracciones 2/3 y 5/8. ¿Y cómo la representaría allí? ¿Cuál es menor y cuál es mayor? Aquí podemos observar que el estudiante, aun cuando sabe cuál es el algoritmo a seguir, no sabe, no tiene claro cuál es mayor y cuál es menor y cómo ubicarlo. El 67% de los estudiantes no tiene claro el algoritmo a seguir, pero el 20% de los estudiantes, aun cuando hacen la división, al momento de ubicarlos en la recta no tienen claridad del principio de orden. Tan solo el 13%, es decir, 2 estudiantes completan la actividad a cabalidad.
Aquí tenemos el diario de campo, una herramienta que nos ayudó a poder tener claro qué herramientas nos podían ayudar a poder fortalecer el proceso de enseñanza en cuanto a las fracciones. Los estudiantes no tienen el criterio claro de qué es una fracción mayor o menor, no saben que el rango de una fracción propia está entre 0 y 1 y se salen de ese rango. Hubo una pregunta, la pregunta 6, que debía el estudiante segmentar, por ejemplo, 3/5. El estudiante debía segmentar, ¿verdad? El denominador nos indica el número de partes en el cual la unidad debe estar partida. Entonces, o segmentada. El estudiante partió, por ejemplo, 3/4. Partió la unidad entre 4, no sabiendo que tenía que ser entre 5. O, por ejemplo, 5/7, la partió entre 4, sin saber que debía partirla entre 7. Aquí tenemos los resultados de la entrevista. En la primera pregunta, ¿qué entiendes por fracción propia? La mayoría de los estudiantes, aquí podemos observar 8, no están seguros de que es una fracción propia. ¿Has trabajado con fracciones en la recta numérica? Aquí hay disparidad, ¿verdad? En los resultados, unos sí lo han hecho varias veces, otros pocas veces, otros no estoy seguro. Y otro dice que nunca ha trabajado en una recta numérica. Aquí tenemos también, por ejemplo, ¿cómo crees que se puede representar 3/4? La mayoría de los estudiantes no están seguros de cómo se van a representar 3/4. Otros eligen que 3/4 está en el número 3 y así. ¿Has utilizado las herramientas digitales? Aquí podemos observar que el 100% de los estudiantes, es decir, 15 estudiantes, nunca han utilizado herramientas digitales como Wolfram Alpha. ¿Qué tan cómodo te sientes con las matemáticas como asignatura? Aquí podemos observar en la pregunta 6, ¿verdad? Que 2 estudiantes eligieron que se sienten cómodos, 2 de 15. 5 de 15 eligieron más o menos, pero es que unas veces entienden, otras veces no entienden. 7 dice que se sienten incómodos con las matemáticas y otro dice que ni siquiera le gustan las matemáticas. Y por último, ¿crees tú que las herramientas digitales pueden ayudarte en las matemáticas? Pues 13 de 15 estudiantes eligieron que sí los pueden ayudar. Y 2, pues que tal vez dependería de la herramienta. Aquí tenemos los resultados en cuanto a la interacción virtual de lo que fue después de la vía WhatsApp que ellos trabajaron. Aquí está el muñequito, ¿verdad? Esto es una imagen de el estudiante interactuando con la aplicación. Y acá tenemos el fortalecimiento en clase. Ellos debieron haber trabajado en sus hogares, realizar los ejercicios de manera adecuada y consultar a los docentes en momentos de error. Aquí al estudiante se le pide que ubique estas dos fracciones 8/15 y 12 y 1/12, ¿verdad? El estudiante puede visualizar cuál es mayor, cuál es menor, pueden acercar, podían interactuar con la herramienta. Muy bien, en la evaluación post-test se tiene, por ejemplo, la pregunta 5, en donde el estudiante debía convertir a decimal la fracción. Aquí podemos observar que el estudiante convirtió las 3 fracciones en sus decimales. En la pregunta 6 responde de manera correcta al momento de ubicar las fracciones teniendo en cuenta la comparación de cantidades. Se le ponen 2 fracciones que debe representar en una misma recta. El estudiante convirtió a decimales y luego dijo esta es mayor. La mayoría de los estudiantes se evidencia un gran avance en más que todo en la parte de ubicación en la recta, de comparar cuál es mayor y cuál es menor. La pregunta 7 evidenciamos que responden correctamente, ya dado que se le da la unidad partida entre el número de decimales. 3/4 se le da entre 4, 4/8 se le da entre 8 y 1/6 se le da entre 6. Aquí pueden evidenciar que lo ubican de manera total, el 100% acierta esta pregunta. Y en la última pregunta, que tiene un nivel de complejidad
un poco más alto, se tienen las fracciones 2/3 y 5/8 y debían representarlo en la recta numérica. ¿Cómo lo podría representar? Entonces él dice convirtiendo a decimal, convirtió a decimal y ubicó cuál era mayor y cuál era menor. 0,66 es mayor y 0,62 es menor. Aquí se puede evidenciar un gran avance en la parte de ubicación y principio de orden de los estudiantes, por parte de los estudiantes en la parte de fracciones propias. Y como conclusiones y recomendaciones tenemos que se evidenciaron dificultades por parte de los estudiantes en la comprensión de las fracciones propias y su ubicación en la recta numérica. Las respuestas obtenidas en la prueba diagnóstica revelaron que los estudiantes tienden a confundir las fracciones propias con las homogéneas o heterogéneas y que además hay errores en cuanto a la ubicación de ellas. Se diseñaron actividades específicas que integran recursos digitales como GeoGebra y Wolfram Alpha. Se implementaron actividades que permitieron a los estudiantes experimentar un aprendizaje significativo, ya que pudieron manipular y explorar las fases de manera dinámica, las fracciones de manera dinámica. Las sesiones de clase apoyadas en la secuencia didáctica de Geniali fomentaron la participación activa de los estudiantes, lo que se tradujo en un aumento de la motivación y el compromiso del aprendizaje de las matemáticas. La evaluación de la estrategia ética implementada mostró resultados positivos en la comprensión de los conceptos relacionados y la estrategia didáctica mediada por los recursos digitales ha mostrado ser una herramienta eficaz para abordar las dificultades en la enseñanza de las fracciones propias y su expresión decimal. ¿Qué recomendaciones se tienen? Pues profundizar en la capacitación docente, evaluar el impacto de las TIC en los diferentes contextos, un estudiante que tiene dinero, otro que no tiene dinero, el que tiene internet, el que no tiene conectividad, explorar el uso de la gamificación en el aprendizaje en las matemáticas, propuesta de investigación sobre el aprendizaje colaborativo mediado por herramientas digitales en la enseñanza de las matemáticas y un estudio sobre cómo es la implementación de las TIC en el área de las matemáticas podría cambiar la percepción de ellas, de las matemáticas, por parte de los estudiantes. ¿Qué impacto se tuvo? Pues en el aula se mejoró la concentración, el trabajo, no hay apatía por parte de los estudiantes, pues los estudiantes aprendieron visualizando, interactuando con las herramientas de la parte de las fracciones. En el docente o investigador, mi caso, aprender más de la herramienta, manejarla, manejar el uso de las TIC, implementarla en el aula de clase. Y en cuanto al Estado, pues va con las políticas nacionales el hecho de implementar las TIC en el aula y poderme dar una clase o una educación de calidad en cuanto a las matemáticas. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.